Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. ¿Cómo andan? Tanto tiempo, ¿todo bien? Eh, bueno, hoy he decidido volver porque no sé muy bien por qué, con qué fin, quizás el de seguir trayendo la filosofía al pueblo como si yo fuera un ser iluminado, lo cual claramente estoy lejos de. Pero encontré algo en la facultad, en el maldito Platón, y me duele mucho haberlo encontrado en Platón, esta idea de que quizás el filósofo tiene como meta traer su, entre muchas comillas, conocimiento a los mortales, ¿no? Que suena totalmente pedante, ¿eh? Y lo escucho y digo, me odio. Y un poco el pensamiento del filósofo es detestable, lo entiendo. De igual modo, tenía muchas ganas de hacer este episodio hace mucho tiempo porque, nada, saben que yo soy aquí la persona que viene a peregrinar Nietzsche como si fuera la nueva Biblia, que para mí lo es. Y ahora con más fundamentos para fundamentar, cabe la redundancia de la palabra, me siento levemente con una preparación mejor para defender a mi amado. Antes de arrancar quiero hacer como un pequeño paréntesis, una pequeña aclaración, que nada, desde el último episodio que grabé y subí, han pasado muchos cambios en mi vida, porque acá valoramos los cambios. Me mudé, vivo sola, así que nada, seguramente dentro de poco esté haciendo también un episodio en base a lo que es ese maldito cambio. Cambió la temporada, así que ya no tengo más los ruidos de los pájaros acompañándome, sino el ruido de la maldita avenida que está a media cuadra de mi casa constantemente, y el ascensor que lo tengo al lado, y las puertas y los vecinos que gritan cual desquiciados. Pero bueno, cerrando paréntesis, volviendo al tema. Cuando leí Así habló Zaratustra, sabemos que, bueno, y si no saben les cuento, para mí fue una revelación no solo increíble, sino necesaria, porque es uno de los primeros, Nietzsche, es uno de los primeros que plantea quizás borrar un poco todo lo planteado de antes, sobre todo esta idea de la moral y de la ética como actuar por mor al deber de nuestro no tan amigo Kant, y traer a colación quizás una resignificación un poco de los valores de las acciones, como una espiritualización. Él usa un término que para mí es hermoso, que es la espiritualización de los valores, justamente, que nada, que más que nada plantea un cambio de paradigma, si se quiere. Es muy tómalo o déjalo, no vengo a imponer ningún tipo de dogma, de manera de pensar. A mí sí me la impuso Nietzsche y me parece fantástico. Bueno, tampoco es que me la impuso, ¿no? Pero sí fue el que más me persuadió con su discurso, para traerlo un poco al maldito Protágoras a la discusión. Sí fue el que más me persuadió, y sí fue una nueva manera para mí para ver la valorización de ciertos afectos. ¿A qué voy con afectos? Tanto el amor como el odio, como la misericordia, como la solidaridad, como la ayuda al otro. Vamos a ver por qué. No quiero sonar tampoco como muy individualista con lo que voy a decir, así que porfa, nada, no entren con ese preconcepto sobre este podcast. Bien, sin más preámbulos que todos los ya dados, comencemos con lo que nos compete. Antes de ir al núcleo duro de Zaratustra y del pensamiento de nuestro amigo Friedrich Nietzsche, quiero traer un poco antes para que veamos también lo que para mí son las influencias más grandes y más notorias de Nietzsche, sobre todo en este tema. En distintos libros Nietzsche menciona y halaga a ciertos pensadores. Por ejemplo, tenemos en Cómo filosofar con un martillo, que también se llama El ocaso de los ídolos. En El ocaso de los ídolos él halaga al gran Heráclito, pensador de la antigua Grecia, presocrático, preplatónico,
que lo voy a traer, por eso lo nombro. Y también hay una carta muy bella que él le escribe al ya difunto Baruch Spinoza, que agradece haber encontrado a alguien en quien refugiarse. A mí me parece algo hermoso porque yo he encontrado a alguien en quien refugiarme en Nietzsche, y que sea como mi abuelo del refugio, Baruch Spinoza, me parece una idea demasiado graciosa, demasiado tierna y súper valorable. Ahora sí, este primer pensador que nombré, el señor Heráclito, un muy bello hombre, uno de los primeros pensadores, si bien se dice que la filosofía arrancó con Sócrates, así como filosofía, así como tal. Antes de Sócrates y antes de Platón, claramente, había un grupo de señores que Aristóteles los nombra físicos porque investigaban la fisis, ¿no? Como la naturaleza, o las explicaciones que daban del origen de la realidad era en base a distintos causas materiales, sí, más que materiales, naturales. Lo tenemos a Anaximandro, Anaxímenes, a Tales de Mileto y a Heráclito como 4 de esos grandes pensadores. Yo voy a traer acá a tanto Heráclito como lo muy poco que se sabe del señor Anaximandro. Me voy a ahorrar los disgustos de hablar de la lectura aristotélica de Heráclito, pero tampoco lo voy a juzgar a Aristóteles. Si alguien quiere después discutir eso, estoy totalmente abierta. Si alguien quiere, porque le dio curiosidad lo que acabo de decir y quiere que se lo explique, me manda. Yo explico con todo el amor del mundo y no sé si bien, pero de una manera interesante. Me voy a enfocar en lo que tenemos de Heráclito como tal, porque nada, las personas que hayan estudiado historia o hayan hecho algún intento de recopilación saben que de los presocráticos sobre todo tenemos poco y nada. Han quedado muy pequeños fragmentos separados, quizás porque Heráclito, y esto sí es algo que para mí tiene mucha relación con Nietzsche, escribía en aforismos. Porque, y esta es una lectura quizás un poco más personal, no solo mía, sino que se comparte con un montón de otras personas, pero ya es una lectura totalmente subjetiva en la que el aforismo es como constantes flechas que a vos se van tirando y vos te quedas ahí como constantemente van a intentar desequilibrarte para que vos te quedes pensando. O sea, si a vos te dan una explicación larga de lo que quieren decir, no tenés que pensar, que claramente es mucho más cómodo, más fácil y es lo que se suele buscar. En cambio, en pensadores como Heráclito o Nietzsche, en la mayoría de sus textos, el aforismo tiene para mí una fuerza de movilización increíble, que es mucho más, totalmente subjetivo lo que voy a decir, para mí es mucho más beneficiaria y es como a mí me gusta escribir, tipo tirar la idea ahí sin mucha explicación. Es mucho, quizás se puede llegar a pensar que es más vago, más fácil, menos filosófico, porque no tenés una explicación o un desarrollo con palabras elaboradas como lo hace. Bueno, yo lo voy a tirar acá porque claramente lo quiero tirar al muere, porque todos sabemos, si te relacionaste conmigo, sabés que mi enemigo mortal es Kant. Entonces, nada, comparándolo con cualquier texto kantiano, Nietzsche, o bueno, en este caso Heráclito, tiene esta cosa de impacto total, constante. O sea, es como, no terminaste de procesar las primeras 5 líneas del primer aforismo, que te tira el segundo, que quizás son 2 líneas que te terminan de destruir y vos te quedás ahí como, bueno, hermano, ¿me querés poner una trompada más? Y te la ponen. Básicamente porque Nietzsche, por ejemplo, El ocaso de los ídolos, son 130 páginas de aforismos en la que vos te estás intentando recomponer y te vuelven a tirar al piso. Que es hermoso. Pero volvamos a Heráclito. Me disculpo, claramente vivir en la ciudad y en un departamento significa que en algún momento me iban a tocar el timbre. Nada, pasa que cosa, ¿no? Pero sigamos. ¿Por qué lo traigo a Heráclito como influencia para el tema que voy a tratar hoy, que es justamente odiar al prójimo o al ajeno? Bien, Heráclito, también muy marginado como Nietzsche,
eso también es un vínculo bueno, pero en lo personal, que después vamos a hablar de eso también, propone que la guerra, padre de todos es. Algunos hace libres y otros esclavos. Pero me quiero quedar con la idea, que es lo que nos va a servir para hoy, que es que Heráclito propone a la guerra como origen quizás o como necesidad de la estructura de lo real. Él va a decir que justamente la justicia va a ser conflicto. O sea, lo que consideraríamos hoy como lo contrario, me parece a mí, ¿no? La justicia va a ser el orden que evita el conflicto. Bueno, para este pensador, en mi opinión muy hermoso, la justicia va a ser el conflicto y va a ser necesaria la existencia de un opuesto para la definición del propio. O sea, si vos no tenés algo que se te oponga, ¿cómo vos te vas a definir como algo? Entonces, esta idea de quizás no tanto odio al prójimo, sino en un principio la existencia de un contrario. El logos, básicamente, para Aristóteles, para Heráclito, abrimos paréntesis, logos tiene muchas definiciones, porque el griego es un idioma muy complejo, entre ellas discurso, o acá lo va a tomar como una cosa un poco más ontológica, más del orden de la realidad o del orden del ser. Va a decir justamente que el logos siempre va a suponer una fuerza que va a preservar el conflicto. Porque acá lo importante, y lo que dice él, y lo que vamos a traer un poco también de Anaximandro lo que va a decir es que los opuestos pagan las culpas entre ellos. Esto para mí es hermoso y voy a intentar explicar y desarrollarlo muy con mis palabras, pero espero que a alguien le interese. Lo que tienen de lindo estos dos pensadores, que para mí es hermoso, es pensar el orden de lo real como un constante campo de batalla, en el que no en el hecho de que uno tiene que ganarle al otro, sino justamente lo contrario, que los opuestos se tienen que identificar como opuestos y tienen que estar constantemente queriendo rivalizarse, porque en la guerra, porque en los rivales, porque en el choque va a estar el orden de la realidad. Anaximandro lo plantea más como una idea de que el día muere y la noche nace, pero la noche tiene que morir para que el día nazca. Entonces cumple las penas del día, o sea, cumple la pena de la muerte del día muriendo para que el día pueda volver a nacer, y así hace un ciclo al infinito. Heráclito no lo plantea tan así, sí, esta idea de que lo que prevalece en lo real va a ser este choque de opuestos constante. También plantea esto de no va a haber uno que se superponga sobre el otro. Y este odio que yo planteo, este título tan quizás fuerte, si se quiere, no es un asesinen a la persona que odien, sino es encuéntrenle la belleza al odio que se le tira a la persona. Lo vamos a profundizar claramente cuando veamos Nietzsche, porque Nietzsche es la persona que va a espiritualizar estos distintos sentimientos, pero esto es lo que quiero traer de Heráclito, que si la guerra padre de todos es, la valoremos mucho y encontremos ese campo de batalla como algo hermoso, que entre opuestos y entre cosas que se odian o que se niegan entre sí, está la afirmación de su ser propio. Y nada, me parece algo muy hermoso que sea influencia heraclitea, o que para mí es obvia influencia heraclitea en Nietzsche. Bien, ahora voy a mover un poco la línea del tiempo porque nos podemos quedar años hablando de la antigua Grecia, pero me gustaría pasar a lo que vendría a ser la modernidad, con el señor y la cuna de, no sé, a mí me gusta pensarlo, ya saben que soy una persona, y las personas que no lo saben les cuento, soy un ser muy romántico en ese sentido. Me gusta mucho pensar como que Nietzsche, en su constante repulsión de la sociedad hacia él, haya encontrado un amigo, un hermano, un compañero,
un lugar de comprensión en Baruch Spinoza, que a su vez fue muy odiado, porque las personas que no saben, les cuento un poco la historia de Baruch Spinoza. Nada, Baruch Spinoza lo que voy a intentar hacer en la ética demostrada según el orden geométrico, primero es mostrar que Dios está en todo y Dios es todo y es la estructura de lo real, y que el hombre no es el centro por el cual Dios se desvive, castiga y premia, sino que nada, el orden de la naturaleza es y las leyes de la naturaleza son, y eso es Dios también, y que nosotros somos parte de ese orden y somos parte de esas leyes, y que no nos podemos autopercibir como libres jamás porque pertenecemos al orden de lo real y tiene justamente su orden y sus leyes. Bien, habiendo dicho esto muy hermoso, este señor fue muy juzgado, muy linchado, muy perseguido por poner este libro en la boca de todos, que es la ética demostrada según el orden geométrico, porque era judío. Y bueno, una de las primeras cosas, o sea, medio que Baruch Spinoza arranca diciendo: la idea de un Dios antropomórfico es una pelotudez. La idea de que nos hizo a su imagen y semejanza lo diría alguien que tiene caca en la cabeza. Claramente, después de decir eso, el muchacho medio que se tuvo que, no sé, mira, compleja. Polémico para su época, muy hermoso para la nuestra, pero bueno, fue uno de los primeros que intentó matar a Dios, como todos sabemos. Una de las frases más repetidas de Nietzsche, que aparece en múltiples de sus libros, es, bueno, no sé si aparece tanto en múltiples de sus libros, pero sí aparece mucho, es Dios ha muerto. Entonces haber encontrado a este muchacho, medio junto con Descartes, porque es contemporáneo a Descartes, haber encontrado a alguien más que diga: no, rey, Dios ha muerto, Dios, o sea, no lo dijo tan así porque claramente lo mataba, pero fue una de las cosas que Baruch Spinoza intentó hacer. Dejemos la introducción de Spinoza para otro momento, que ya seguramente hable de él y de su bello libro de la ética demostrada. Lo que quiero rescatar de Baruch, que para mí también es muy importante en esto que estoy intentando demostrar, y por qué tenemos que odiar a nuestro prójimo, y no solo odiar a nuestro prójimo, sino no sentirnos mal por el odio que le tenemos a otra persona, que me parece fantástico, porque o sea, que todo lo contrario, lo que quiero venir a hacer es una nueva espiritualización del odio como algo hermoso, como algo valorable, como algo que tenemos que apreciar y promulgar en nuestra vida cotidiana, porque siento que sin el odio no podríamos justamente amar y no podríamos tener Justo estos dos últimos filósofos, tanto Baruch Spinoza como Nietzsche, valoran mucho la amistad. Y ambos sienten necesaria la idea de nutrirse de gente que te haga ser a vos, bueno, en el caso de Baruch Spinoza, causa adecuada, en el caso de Nietzsche, que te haga a vos esta influencia de superhombre, pero ya lo vamos a ver. Lo que quiero hacer con el odio es decir: no está mal, está totalmente perfecto. Lo que no tenemos que hacer es que se nos enquiste, si se quiere decir de alguna manera, que no sea uno de los afectos que nos retenga y nos envenene. Pero ¿por qué lo traigo a colación a Spinoza? Spinoza, en la parte 3, al final de la parte 3 de la ética demostrada según el orden geométrico, hace una lista de muchas afecciones sobre el cuerpo humano, que está muy buena, porque la verdad te hace replantearte si son de la mano de la tristeza o de la alegría muchas de esas afecciones, y te quedas como, quizás no está tan equivocado. Entonces hace una primera resignificación de valores. Pero el que voy a traer es el del odio, justamente, porque va de la mano con nuestro tema de hoy. Baruch Spinoza va a decir que el odio es la tristeza acompañada por una causa externa. A esa causa externa yo le voy a poner prójimo hoy, porque nos sirve para el tema. Entonces, el odio sería la tristeza del alma o del cuerpo, porque Baruch Spinoza va a sostener que el alma y el cuerpo son uno, que va a estar acompañada por una causa externa, o sea, un tercero.
Lo que tiene de lindo Baruch, o que a mí me gustó mucho leerlo y también me fue muy terapéutico junto con Nietzsche, es que esté acompañado, que una afección esté acompañada de tristeza, no es algo necesariamente malo. Es más, las peores afecciones, las que peor nos van a hacer, son las que nos generan alegría, porque las vamos a querer repetir una y otra y otra y otra vez y nos vamos a privar de sentir cosas distintas y de conocer distintos horizontes. Entonces, sabiendo que no necesariamente es malo, lo que va a decir es lo que nos va a hacer causa adecuada a nosotros, o la causa adecuada básicamente va a ser el querer conocer más, querer conocer el porqué de las cosas. Porque una vez que nosotros conocemos el porqué, ya no nos va a afectar de la misma manera. Y lo que el alma quiere ser, el verdadero fin del alma, siempre va a ser conocer, porque es lo que nos hace felices y es lo que nos va a acercar a nosotros a la perfección. Entonces, este sentimiento de odio, que tan mal está visto y tan reprimido está pedido que sea, puede hacernos causa adecuada, nos puede hacer más perfectos, porque el reconocer el odio y el encontrar el origen o el axioma de este odio que sentimos hacia alguien o hacia algo, nos va a dar una habilidad de, primero, reconocimiento de lo que nos sucede, eso para Spinoza es fundamental, y segundo, nos va a dar la posibilidad a nosotros de querer conocer más o el porqué de esa afección. Y ahí es cuando se nos acerca a ser causa adecuada. Ahora sí, traigámoslo al que muchas personas saben que es el amor de mi vida. Voy a tomar mi muy cascoteado hacia los Zaratustra porque si pudieran ver esto creo que da vergüenza ajena y la gente me donaría plata porque, nada, pobre libro, creo que lo vendrían a ayudar, pero bueno, todavía se la banca y tiene todas mis anotaciones y esto es lo que más me interesa. Bien. Hacia los Zaratustra es un libro quizás de los más literarios, el libro más literario de Nietzsche, porque Nietzsche escribe, sabemos que las personas que no saben les cuento, Nietzsche no era filósofo, Nietzsche era filólogo, siempre le interesó desde muy chico la filosofía, una de las razones, en los comienzos que se metió a la universidad, le llegó a sus manos un libro del tío Schopenhauer, así que explica muchas cosas del pensamiento nietzscheano, que su origen haya sido Schopenhauer. Sí, lo sé. Pero bueno, nada, cuando él era muy joven, a los comienzos de su carrera como profesor en la Universidad de Basilea, entre sus migrañas, sus opiniones muy controversiales, sus constantes malestares y su progresiva ceguera, medio que le invitan a jubilarse y con eso a retirarse del cargo docente. Y desde ese momento, nada, Nietzsche medio que no pudo volver a trabajar porque había días que abrir los ojos le hacía mal, que no podía comer nada, que nada, vivía con migrañas y no podía levantarse de la cama. Sumándole a eso, como 85% de los filósofos que he conocido no podía dormir, entonces se tenía que dar con cloral, que en ese momento era, creo yo, el clonazepam de su época. Era una persona que en un principio sí tenía muchos amigos, de a poco con los traumas que tuvo con Paul Ré, que para las personas que les interese el chusmerío filosófico me escriben, es uno de los chismes que más me gusta contar de la filosofía, pero a través de lo que pasó con su amigo Paul Ré y con Lu Andrea Salomé, empezó a reducir su grupo a unas pocas personas. Llegó un momento que, nada, hacia los Zaratustra, las 2 primeras partes sí fueron publicadas por un publicista que garpaba un poco lo que era la producción, pero nada, medio que ya la tercera y cuarta parte, como no se lo leía ni su vieja, porque su vieja estaba muerta y su hermana lo odiaba, y amigos no tenía, no había nadie que costee
los gastos, así que con su escasa jubilación temprana le servía para garpar los libros que publicaba y además de eso vivir en hostels porque tampoco tenía plata para comprarse ni alquilar una casa. ¿Por qué cuento esto? No porque quiero dar pena, bueno, un poquito sí, porque amo a Nietzsche y me parece que esto hace mucho más rica su historia en general. Pero bueno, nada, el pensamiento nietzscheano creo que tiene una gran explicación en la vida nietzscheana porque es tan existencialista, porque él habla de el odio al prójimo, de... no sé. Para mí es súper rica, lo quiero traer porque saben que para mí Nietzsche es un... no me gusta decir un modelo a seguir porque tuve una vida muy trágica, pero un poco sí un modelo a seguir. Y nada, las personas también lo cuento como un pequeño dato de color. El loco escribió... Así los Zaratustra tendrá unas 400, 500 páginas, depende de la edición. Yo tengo el de Alianza y son 500 páginas de Hacia los Zaratustra, el que está dividida en 4 partes. Cada parte fue escrita en aproximadamente 10 días. O sea, el señor se sentó y escribió una obra literaria, filosófica, maestra en 10 días. Entonces, eso también se lo vamos a valorar. Volviendo a la cuestión de por qué me parece importante que sea filólogo y no filósofo, juega mucho con las palabras. Sabiendo la etimología de muchas de ellas, habiendo hablado alemán, naciendo hablando alemán, o sea, hablando alemán, juega mucho con las palabras. Es una persona muy conocedora de la religión porque el papá era pastor luterano. También lo traigo porque eso también influyó mucho en el pensamiento de Nietzsche y en su rebeldía del Dios ha muerto. Pero es constante este juego que Nietzsche hace con los sonidos de las palabras en alemán. La traducción claramente no le hace justicia, pero si se compran una buena traducción, las personas que lo quieran leer van a ver que hay muchas notas de traductor que sí nos explican el juego en palabras en alemán, o los lugares a los que él se refiere. Por ejemplo, Zaratustra baja a una ciudad llamada La Vaca Multicolor, que es una de las primeras ciudades que Buda transitó. Y si están un poco instruidos en la religión budista, se van a dar cuenta que está muy presente acá el budismo, y para mí también eso es fantástico porque es algo con lo que yo estoy un poco de acuerdo. Pero nada, este es uno de los libros, en mi opinión, más amenos, más tranquilos, más lindos. Muy polémico también, pero como todo lo que Nietzsche ha escrito. Pero si es que se quieren instruir en el pensamiento nietzscheano, yo recomiendo que sea a través de Hacia los Zaratustra por el mero hecho de de lo light de la manera de escribir. Es mucho más llevadera que quizás leer La Galla Ciencia, o Más allá del bien y del mal, o Humano demasiado humano, o mismo El ocaso de los ídolos. Es un libro que es como agotador mentalmente. En cambio, Así habla Zaratustra es un cuentito de 500 páginas, pero un cuentito, en fin, sobre nuestro amigo Zaratustra. Pero bueno, cerrando paréntesis y habiendo tomado como 5 o 6 minutos para hablar de la vida de Nietzsche, que es demasiado fantástica, voy a ir a lo que nos compete. Nuevamente, perdón, me voy por las ramas. Ya lo saben, ya me conocen, ya me han escuchado. Me fuman. ¡Gracias! Estábamos con esta idea de la resignificación de los valores y que quizás la tristeza, que el odio quizás siendo tristeza acompañada de una causa externa, que a eso es lo que Baruch Spinoza le pone odio, nos puede llevar a ser a nosotros causa adecuada, o sea que nos puede acercar a la perfección si lo que buscamos es conocer el porqué de esa afección sobre nuestro cuerpo barra alma, porque Baruch Spinoza no lo separa. Entonces, lo que voy a traer quizás es la lectura literal de una de las partes de Hacia los Zaratustra, que no una de las partes, sino uno de los pequeños capítulos de la parte 1, que es del amor al prójimo. Es un capítulo, en mi opinión, muy bello, muy fuerte, nuevamente muy polémico, pero nada, fue básicamente el que inspiró
la bitácora de hoy. El capítulo arranca diciendo una frase muy bella y muy fuerte también, que es que vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Cuando huís hacia el prójimo, huís de vosotros mismos, y quisieras hacer de eso una virtud, pero yo penetro su desinterés. Entonces, desde un comienzo, Nietzsche lo que nos va a decir es que el amor al otro es, y esto para mí tiene mucho sentido y es muy real, escapar al amor al otro es, o sea, refugiarse en el amor al prójimo es escapar del odio a sí mismo, porque no tenés el tiempo de concentrarte en tu odio a vos mismo. El tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido significado, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. Prefiero aconsejarlos la huida del prójimo y el amor al lejano. Entonces, si refugiándonos en el prójimo nos olvidamos de nosotros, quizás el odio al prójimo o el alejamiento del prójimo sea la respuesta a la cognoscibilidad del uno. En este sentido, Nietzsche nuevamente es muy budista de la internalización constante al uno. Me parece que es muy lindo esto que trae, que el amor al prójimo es el mal amor a uno mismo. Y sigue así. No conseguís soportados a vosotros mismos y no os amáis bastante. Por eso queréis seducir al prójimo a que ame y doraros a vosotros con su error. Queremos constantemente que el otro nos ame y a través de su amor amarnos. Por eso después dice: invitáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros mismos, y a su vez que lo habéis seducido a pensar bien de vosotros, también vosotros mismos pensáis bien de vosotros, que es justamente lo que estaba diciendo recién. Perdón, está en español de España, porque Alianza es una editorial española y es una de las mejores traducciones de Nietzsche. Pero básicamente vamos al hecho de que buscamos seducir al prójimo a que nos ame, para así nosotros tener una justificación de amor propio. Quizás también explica un poco por qué Nietzsche no tenía demasiados amigos, quizás no, porque él lo que está hablando es de un prójimo, es de un otro al cual no llegamos a considerar amigo. Porque Nietzsche también nos enseña, y Zaratustra dice textualmente: yo os enseño el amigo y su corazón rebosante. Yo os enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, como una copa del bien, el amigo creador, que siempre tiene un mundo acabado para regalar. Entonces a lo que va no es el odio al ser, sino al prójimo. Yo creo que vas a la justificación del odio a un ser específico, una persona que no nos cierra, una persona que quizás nos haya hecho mal y que nos haya en un momento también querido, porque o que hayamos seducido para que nos quiera, pero que después nos haya quizás traicionado. Lo que él dice, o lo que yo encuentro acá, es un aval a ese no constante amor, a ese quizás entendible, a esa quizás a esa quizás entendible razón por la cual se puede odiar a un otro, que lo que dice es: está perfecto, odia a un otro, buscate en vos, busca ese amigo en vos que todos necesitamos, pero también tener un amigo siempre cerca, con el corazón rebosante, que te ayude a ser superhombre. Y con eso Baruch Spinoza está muy de acuerdo. Spinoza dice siempre que vivimos en sociedad, que somos cuerpos relacionados con otros cuerpos, o sea, somos cuerpos afectados por otros cuerpos que a la vez afectan otros cuerpos. Entonces, siento que los dos filósofos en este sentido están muy de acuerdo en que el odio está perfecto, y no solo eso, sino que es necesario.
Es necesario entender el por qué odiamos a un otro. Es necesario también no buscar la seguridad en el prójimo para que nos reafirme a nosotros. Y eso para mí es algo fantástico que tiene Nietzsche. Y este pequeño capítulo termina diciendo: yo no os aconsejo el amor al prójimo, yo os aconsejo el amor al lejano, que es algo que ya había dicho. Pero siguiendo con esto, porque no quiero que se queden con una imagen totalmente pésima y paupérrima del pobre Nietzsche, quiero que vean también la resignificación que él hace del amigo, diciendo que que en nuestro amigo debemos tener también nuestro mejor enemigo, porque justamente lo que va a hacer este amigo que es enemigo, es sacar lo mejor de nosotros. La idea es siempre, ante un enemigo, ante el odio al prójimo, elevarte, entre comillas. Siento que eso es algo que también Spinoza podría llegar a decir. En la falta de encontramiento, en la falta de encuentro en un otro, es la elevación lo que tiene que salir de la ecuación matemática, si se quiere. Nuestra fe en otros delata lo que nosotros quisiéramos creer de nosotros mismos. Nuestro anhelo de un amigo es nuestro delator. Y a menudo atacamos y nos creamos un enemigo para ocultar que somos vulnerables. Sea al menos mi enemigo, debes exclamarle a tu amigo. Entonces, pasamos del odio al otro a buscar en ese otro la superación del sí. Y en un amigo buscar un enemigo para superarnos a nosotros. Porque justamente, queremos creer que somos lo que nuestro amigo ve en nosotros. Para reafirmarnos, para encontrar algo bueno en nosotros. Porque tenemos este problema que Nietzsche lo odia, que justamente Nietzsche es una persona que estaba muy en contra del rebaño, de la masa, del movimiento tipo grupal. Es una persona quizás un poco más individual. No que el ser tiene que vivir solo. Bueno, Zaratustra era un eremita, ¿no? Entonces vivía solo. Pero a lo que va es a que tenemos que mejorarnos como individuos para poder ser parte de una sociedad mucho mejor. Tenemos que internalizarnos constantemente para poder formar vínculos. Esto de buscar en tu enemigo, al revés, buscar en tu amigo tu enemigo, que es la idea que se creó de vos quizás. O sea, yo veo que el enemigo que puede llegar a tener tu amigo en él es la idea de vos o la creación o construcción que se hizo de tu persona, que es lo que vos vas a estar buscando constantemente, la reafirmación de esa idolatración que un amigo tiene en su respectivo amigo, y ese va a ser nuestro lugar seguro. Lo que hay que pedir es que sea, lo que hay que hacer es que esa idea de vos sea el enemigo que encuentres en tu amigo. No porque te tengas que morir solo, sino porque Nietzsche, todo básicamente, hacia Zaratustra, va a la idea de que de buscar un superhombre. Y sigue diciendo que no te adornarás bastante bien para tu amigo, pues debes ser para él una flecha y un anhelo hacia el superhombre. Y eso es lo que acabamos de decir. Lo que tenemos que buscar en este amigo / enemigo, lo que tenemos que buscar en este amigo es un enemigo, y lo que tenemos que buscar en este enemigo de mi amigo es la flecha, el impulso para construir nuestro superhombre. ¿Por qué? Porque nunca vamos a cumplir las expectativas que nuestro amigo tiene de nosotros. Entonces, ¿por qué no tomarlas, derribarlas, no sentirlas como un lugar de confort y justamente ir más allá de eso? Nuestro enemigo, nuestro amigo, siempre va a ser la idea que nuestro amigo tenga de nosotros. No por eso nos tenemos que morir solos. Porque después sigue: ¿has visto ya dormir a tu amigo para conocer cuál es su aspecto? Pues ¿qué es por lo demás el rostro de tu amigo? Es tu propio rostro,
en un espejo grosero e imperfecto. Bueno, sabemos que para mí esto es lírico, es hermoso. En el adivinar y en el permanecer callado debe ser maestro tu amigo. Debe ser maestro el amigo. Tú no tienes que querer ver todo. Siempre va, creo yo, bueno, esta es la lectura que tengo, quizás un poco personal porque no la dice así. Esta idea de que el enemigo en tu amigo sea la idea de que tu amigo tenga de vos es para mí a lo que va, porque justamente lo que vamos a tener que hacer constantemente es derribar y destruir o superar o no quedarnos en esa zona de confort, porque claramente que tu amigo te vea de una manera idealizada es algo hermoso, que tu amigo tenga una imagen linda de vos es algo fantástico, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que ir siempre un poco más allá de la idea que otra persona se puede hacer de nosotros, no quedarnos en eso como algo cómodo. Es ver a tu amigo y también idolatrarlo y también ver que es un ser humano durmiendo al lado tuyo, que es espejo de vos, pero es un espejo deformado, porque vos no sos lo que tu amigo ve de vos. Esa idea que tu amigo ve de vos, esa imagen que se refleja o que te devuelve idolatrada y llena de flores, tiene que ser la flecha para que vos puedas llegar a hacer eso. Para que vos puedas llegar a ser ese superhombre que tu amigo ve, no una cama de flores. ¿Se entiende? Y en base al odio al prójimo, para volver un poco, el odio al otro, no a tu amigo, sino a un X, a un prójimo, es algo hermoso también. O sea, ese odio, si querés tomarlo espinocianamente para conocer por qué, para hacer causa adecuada, para acercarte a la perfección, si lo querés traer para Nietzsche, odia a tu prójimo para no considerar una aprobación instantánea, odia a tu prójimo para no huir hacia él, para no conformarte, odia a tu prójimo para no caerle bien a todo el mundo, porque qué más hermoso que reafirmar tu voz en caerle mal a alguien. O sea, me parece algo totalmente sublime. El momento en el que hay una persona a la que le caes mal, un ser que no conoces, al que no podés huir por aprobación, al que no es que te va a conocer y le vas a caer bien, o quizás que justamente te conoce y le caes como el orto. Es hermoso, porque reafirmás tu ser, y tu ser no tiene que caerle bien a todo el mundo, porque para algo tenés tus amigos, para algo tenés esta imagen idolatrada que te devuelven, que también la tenés que superar, pero es en una manera distinta. Yo siento que el odio al prójimo lo que hace es reforzar el ser personal. Nada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho mi lectura un poco personal de Nietzsche, traída con las bases mismas de Nietzsche, que son Heráclito y Spinoza. Ojalá este señor pudiera estar acá conmigo o hayamos compartido contemporáneamente para poder escuchar lo que yo tenía para decir. No es así, así que hago lo mejor que puedo. Y bueno, nos vemos cuando nos veamos. Si tienen dudas, consultas, comentarios, quejas, odio hacia mi ser, me pueden encontrar tanto en Instagram como Spotify como YouTube. Estoy como Filosofía en Marte. Y nada, espero les haya gustado mucho el episodio de hoy. Y si no les gustó, también está buenísimo, porque la idea no es que les guste a todo el mundo. Se ha hecho un poco largo, quizás se ha hecho un poco pesado, porque estoy hablando de temas que me interesan a mí y seguramente a muy poca gente. Pero bueno, la filosofía no se puede explicar en un minuto.